Bien, amados hermanos, buenas noches, que Dios me los bendiga. Espero se encuentren bien con la bendición del Señor. Yo soy el pastor Dixon Espinosa, pastor de nuestra iglesia Rey de Reyes de Chulucanas, una vez más para compartir la palabra del Señor. Hoy queremos meditar en un mensaje titulado ¿Por qué llegó el coronavirus? Ese es el mensaje que queremos meditar en este momento. Y de esa manera poder preguntarle al Señor por la palabra bíblica, ¿no? Por los versículos, meditar en los versículos de manera que podamos tener una respuesta de parte del Señor a esa pregunta, ¿no? Y para eso es muy importante leer la Biblia, porque somos la iglesia del libro. La Biblia es la revelación especial del Señor para todos nosotros, para todos los que amamos y profesamos la fe de Jesucristo. Yo quiero invitarte a leer uno de los libros del profeta Isaías, uno de los profetas mayores. Quisiera invitarte a ir al capítulo 24 de Isaías en el Antiguo Testamento, versículo 3. ¿No? Es un versículo para tiempos apocalípticos, ¿no? Y dice así: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo y enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Con estos 4 versículos vamos a entender un poquito el mensaje. Te invitamos a orar por la palabra. Padre, venimos ante ti, Señor. Oramos para que tú bendigas esta porción bíblica, bendigas esta palabra, de manera que entendamos, Señor, el porqué de esta pandemia, el porqué de este coronavirus, con las verdades que están escritas en las Sagradas Escrituras. Bendecimos a todos mis hermanos que en este momento se conectan para entender un poco más por la palabra estos acontecimientos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues, amados hermanos, estos versículos son como versículos del apocalípticos, ¿no? De los últimos tiempos, escritos por uno de los profetas mayores en el siglo 8 antes de Cristo, específicamente el profeta Isaías, ¿verdad? Quien estuvo profetizando en el reino de Judá en los tiempos, por ejemplo, del rey Usías, el rey Acaz, Jotán, y 2 reyes más como Ezequías y Manasés fueron reyes que gobernaron el reino de Judá. Y dice que el profeta Isaías extendió grandes profecías que se fueron cumpliendo, pero específicamente estos versículos son proféticos como para los últimos tiempos. Y entendamos, ¿verdad?, con la palabra estas grandes verdades. Lo que queremos entender como punto número 1, amados hermanos, es con respecto al versículo 3 que dice: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová pronunció esta palabra. La tierra se destruyó, cayó la tierra y enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Al principio hicimos una pregunta, ¿por qué llegó el coronavirus? Vamos a irla contestando, pero antes de contestar esa pregunta, primero queremos meditar sobre que la tierra se enfermó, ¿verdad? Se enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y como punto número 1, habla de que la tierra se enfermó, habla de que esta tierra en el cual tú y yo vivimos, esta casa, uno de los mundos donde hay vida, donde hay agua, donde hay muchas cosas maravillosas, como es pues árboles,
pájaros y lo que podemos observar, que es la revelación especial de Dios, la creación, podemos decir, no está libre de enfermarse, ¿verdad? Habla aquí claramente de enfermedades. Dice, la tierra se enfermaron, dice el versículo 4, los altos pueblos de la tierra. Habla de enfermedades. Y hoy en día este versículo cobra una vida y una importancia muy grande, porque estamos viendo que la tierra se ha enfermado, se enferma. Y uno dice, ¿por qué? Vamos a entenderlo después por qué, pero primero hay que entender de que la tierra también puede enfermarse. Hay por ejemplo, personas, por ejemplo, que usted conversa con ellas, que son gente antigua, y por ejemplo, ellos dicen que antes, aquí mismo en Chulucanas, Perú, antes, por ejemplo, en el río venían muchos peces, grandes peces, los jóvenes iban y traían grandes peces, ahora no llega nada. Antes decían, por ejemplo, que la tierra producía grandes choclos, grandes papas, yucas inmensas, y no utilizaban ningún insecticida ni ayuda química para que esos productos pudieran desarrollarse de esa magnitud y tan grandes. Pues ahí nos damos cuenta, ¿no? Aún los antiguos, usted va a los campos y les pregunta a los antiguos, ellos dicen, no, que la tierra está como enferma. Pues la tierra puede enfermar si el mismo ser humano la enferma, que eso vamos a entenderlo después. Pero el mismo ser humano enfermamos, nosotros enfermamos la tierra, y la tierra en este momento está enferma. La tierra no produce, la tierra está como dice, languideciendo. Y en este momento hay que entender que este coronavirus, esta pandemia, es porque la tierra está enferma, y nos sorprendemos de ver que hasta el día de hoy no hay una vacuna, aunque Israel, nuestro pastor decía en un mensaje hoy día que Israel ya ha trabajado con esta vacuna, gracias a Dios, el pueblo del Señor, dando esa gran bendición, ¿no? Entendemos eso, pero de todas maneras esta pandemia está tan difícil que ha afectado la economía. Yo veo, por ejemplo, Estados Unidos, cómo se ha afectado con tantos fallecidos, se ha afectado la economía del mundo. Yo veía también aerolíneas que se han declarado en quiebra, o sea, ha afectado todo el mundo, los países. Y aquí cobra sentido, dice, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Cuando habla de altos pueblos de la tierra se refiere a ciudades importantes, por ejemplo, como España, ¿no? Ciudades importantes como Nueva York, ciudades importantísimas en Europa, aún el mismo China, ciudades muy modernas. Hay enfermedades, y eso es algo de los últimos tiempos. Son tiempos apocalípticos, son tiempos también de cumplimiento de profecía. Pues la tierra también se puede enfermar. Queremos entender como punto número 1 que la tierra también se puede enfermar. El mismo ser humano, usted y yo, afectamos positivamente o afectamos negativamente la tierra. Entonces Isaías, ¿verdad? En el siglo 8, en el siglo 8 antes de Cristo, profetizaba estos grandes acontecimientos con respecto al mundo y a la tierra donde tú y yo habitamos. Como punto número 2, dice que los moradores pecaron. Habla aquí de una característica que se presenta en esos tiempos cuando la tierra se enferma, es porque los moradores pecaron. ¿Y cuáles son los pecados que menciona aquí el profeta mayor Isaías? Dice aquí, la tierra se contaminó, versículo 5, bajo sus moradores, porque esos moradores traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno del Señor. Aquí entonces habla de unas características dentro de las actitudes del ser humano que harían que la tierra enfermara. Y estas características están aquí. Actitudes que dicen: traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y cuando habla aquí entonces el profeta Isaías de esta generación que afectaría con enfermedades la tierra, habla de que efectivamente estamos viviendo esto mismo.
Antes de esta pandemia se ha estado cumpliendo estas actitudes en el ser humano, no solamente ahora, siempre han habido estos problemas de grandes pecados en la humanidad. Traspasaron, dice, las leyes de Dios, porque Dios ha establecido leyes, los 10 mandamientos, por ejemplo, en la antigüedad, mandamientos morales que están en la ley del Señor. Entonces el ser humano, por su orgullo, por el pecado original que nos lleva muchas veces al orgullo, entonces sus actitudes serían prácticamente traspasar o pasar por encima las leyes del Señor, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, veíamos programas y seguimos viendo ciertos programas que como que no quieren hablar del Señor, no quieren hablar de la palabra de Dios. Ahora, gracias a Dios, presidente como Estados Unidos, que ha incluido la Biblia en los colegios y ha dado mucha énfasis en la palabra y la oración. Pero en sí, la generación que estamos viviendo hoy en día, lamentablemente, se ha estado desviando a ciertos pecados morales y pecados contra Dios, ¿verdad? Y entonces Dios está mirando la tierra, está observando al ser humano, y entonces ha venido esta calamidad, que prácticamente el ser humano o esta generación estaría llena de actitudes que ofenden muchas veces la ley de Dios. Traspasaron las leyes, esta generación por su mente reprobada, traspasaron las leyes, por ejemplo, el aborto, se aprobó el aborto, se aprobó, ¿verdad?, la adopción de niños dentro de un hogar disfuncional o un hogar que no es el normal, como el varón y la mujer. En hogares, por ejemplo, entre varones o mujeres, se aprobó también la adopción de niños. Se ha manifestado cosas fuertes contra el cristianismo, aún China, por ejemplo, derribando iglesias cristianas. Y así la humanidad se ha estado yendo por ciertas actitudes que han afectado y han enfermado la tierra. La hemos enfermado con nuestras malas acciones y malas actitudes. Aún también dentro de las iglesias, también Dios manda a la reflexión a todas las iglesias de que podamos ser de bendición para la tierra y no de maldición. Traspasaron el derecho estas generaciones, como el día de hoy, y antes también ha habido en los tiempos de Isaías, que por ejemplo ponen a un lado la palabra y ponen a un lado la ley de Dios y quieren hacer sus propias leyes según su parecer y según, ¿verdad?, su inteligencia. Quieren fabricar leyes que muchas veces son contrarias a los mandatos divinos, porque hay que entender que hay un Dios creador que nos ha creado y ha creado todo lo que observamos, el universo, y ha dado su palabra para guiarnos en este mundo. Entonces, como punto número 2, los moradores pecaron, ¿verdad? Y dice, falsearon el derecho, ¿no? Por ejemplo, hablando del derecho público, por ejemplo, hoy en día, pues la ley para el que más tiene, el que más dinero tiene, gana un juicio, y el pobre, muchas veces el que no puede pagar un abogado o un fiscal, siempre pierde el juicio, les quitan las tierras, les quitan las propiedades. ¿Por qué? Porque ha habido todo esto y sigue habiendo todo esto, de que hay jueces, ¿verdad?, abogados que muchas veces falsean el derecho, ¿no? Y le encuentran una forma para justificar muchas veces al que hace lo malo y no al que hace lo bueno. Hay mucha gente inocente que está prácticamente en prisión. Y todas estas injusticias Dios la ve, y eso hace que entonces la tierra se enferme. Y eso lo vamos a ver en el punto número 3. Pero aquí hablando en el punto número 2, meditando, quebrantaron el pacto sempiterno, y sempiterno significa eterno. El pacto de Dios, la ley de Dios, las leyes morales del Señor, ¿verdad? La gente sigue quebrantando los mandamientos del Señor, hacen su propia perspectiva de las cosas, viven una vida prácticamente según como ellos piensan. Y entonces, mire, se ha aumentado las violaciones, el maltrato en los hogares, violencia, crimen, asesinatos, imagínate, y aprobación del aborto. Y entonces el ser humano y toda esta humanidad y todos los países se han estado yendo prácticamente contra la ley del Señor, la ley de Dios. Y no hay que olvidarnos que hay un Dios que está ahí, que está pendiente, que siempre está mirando esta tierra, está observándonos y también está mirando nuestras actitudes.
quebrantaron el pacto de Dios. Esta generación que ha enfermado la tierra dice que quebrantó el pacto establecido por Dios, porque Dios siempre quiere bendecirnos. No quiere que recibamos consecuencias de nuestros pecados, como el rey David, por ejemplo, que también cometió pecado, cayó en adulterio. Dice que su hijo prácticamente murió y también pagó ciertas consecuencias de su pecado el rey David. Y eso es lo que no quiere Dios. Dios no quiere que paguemos consecuencias, pero lamentablemente el ser humano en su pecado, en su mente reprobada, se ha continuado como podemos decir, como un caballo sin freno. No ha tenido control. Usted ve un caballo que no tiene freno, no tiene control. Así está la humanidad, yéndose prácticamente a la autodestrucción. Y ahí es donde entonces esas mismas consecuencias y esas mismas actitudes han traído el coronavirus. Y ahí entonces vamos a responder a la pregunta del mensaje: ¿por qué llegó el coronavirus? Pues aquí mismo en el versículo 6 dice: por esta causa, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Dice más abajo: se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó la alegría de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Y el versículo 10 dice: quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie, ¿no? El versículo 10 lo dice así. Entonces, como punto número 3, ¿verdad? Por esta causa la maldición consumió la tierra. ¿Por qué llegan estas pandemias? ¿Por qué llegan estas enfermedades? Por el pecado del ser humano. Estas son consecuencias de las malas acciones que el mundo continúa haciendo. Ahora, claro, menos. Ha disminuido el crimen, ciertas cosas, han disminuido muchas cosas negativas. Pero el ser humano, las naciones, los pueblos de Europa, Norteamérica, la sociedad se ha estado prácticamente yendo al desenfreno. No ha habido control de nada. Dice que por estos pecados, por esta desobediencia, porque el ser humano traspasa la ley de Dios y no quiere saber nada de Dios, por esta causa, dice aquí el versículo 6 de Isaías 24, por esta causa, dice la palabra, la maldición ha consumido la tierra y sus moradores fueron asolados. ¿Se da cuenta entonces por qué llegó el coronavirus? ¿Por qué llegó esta pandemia que hasta ahora sigue generando estragos, muerte, incertidumbre, miedo? Por el pecado del ser humano, dice el profeta Isaías, de esta generación. Mis acciones pueden bendecir mi casa, mis acciones pueden maldecir mi casa. Tus acciones pueden bendecir tu vida o maldecirla. Depende de nosotros. No somos robots, somos seres humanos con libre decisión. Dios nos ha creado para elegir. Y la Biblia dice: elige la bendición y no la maldición. Lamentablemente el ser humano ha estado eligiendo la maldad, el pecar contra el prójimo, asesinatos, muertes, violencia, cosas negativas, codicia, vanidad, falseando el derecho, la ley para el que más tiene y no para el que no tiene. Y entonces todas estas consecuencias, la Biblia dice que han traído el coronavirus. No solamente ahora, en muchas generaciones antiguas también han venido calamidades, como el juicio, por ejemplo, del diluvio, como Sodoma y Gomorra, juicios producto de la consecuencia y la desobediencia del ser humano. Y esta generación no está libre también de esta consecuencia de su pecado. Así que hay que hacer un acto de reflexión, aún dentro de las iglesias. Pastores, líderes, reflexionemos y analicemos y pidamos perdón a Dios, que es el camino, porque es el punto número 4 del cual queremos compartirle. El mundo debe, como punto número 4, el mundo debe pedir perdón a Dios y arrepentirse. Es el camino para que Dios se lleve esta pandemia, para que se acabe la consecuencia de los pecados del ser humano. La Biblia dice que oremos. 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa entonces? ¿Qué se va a llevar el coronavirus? Pues el pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y por los pecados de la iglesia y por los pecados de nuestra familia y por los pecados del mundo. Ese es el camino para encontrar la misericordia del Señor. Decirle: Señor, hemos pecado, el mundo ha pecado, ayúdanos, ten misericordia, permite que tu gracia pueda llegar a nuestras vidas. Por eso, hermanos, en el nombre de Jesucristo, es el mensaje de hoy que hemos compartido. ¿Por qué llegó el coronavirus? Por la desobediencia de la humanidad. Pero hay un camino a seguir, que es el camino que Cristo estableció. Ya tenemos ahora un sacerdote, dice Hebreos, que se puede compadecer de nuestras debilidades. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y oportuno socorro. ¿Qué significa? Que hay un camino hacia reconciliarnos con Dios, hacia reconciliarnos con el Padre, y es el camino del arrepentimiento. Decirle al Señor: ayúdame, Padre, a tomar las mejores decisiones para que mi casa, mi familia sea bendecida, y para que se lleve el Señor, para que se acabe esta pandemia. Debemos orar y pedirle perdón al Señor. Y de esa manera es el camino a seguir. Yo te invito entonces a hacer una oración ahí donde tú estás, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu altar, Señor. Te pedimos, Jesús amado, que bendigas este mensaje. Te pedimos que Padre, que bendigas tu palabra. Hemos entendido, Señor, el porqué de estas pandemias y el porqué de tantas calamidades y el porqué de tantas cosas negativas. Padre, es producto de nuestros pecados y nuestra desobediencia. Te queremos pedir perdón, Señor, porque dice tu palabra que tú eres un Dios de misericordia, que tú eres un Dios que perdona, un Dios que bendice. Queremos pedirte misericordia por el mundo entero y que tú perdones los pecados del mundo, Señor. Sé que esta pandemia está haciendo reflexionar a muchas personas y sé también que hay una bendición grande, Señor, que se viene sobre esta tierra, que es la extensión de tu gracia. Te pido, Padre, por los pecados del mundo, por los pecados de nuestra familia, los pecados de la iglesia y todos nuestros pecados y nuestras desobediencias. Te pedimos por el mundo cristiano, también si hay pecados, Padre mío, manifiestos, te pedimos que los absuelvas, que los perdones, Señor. Y que podamos abrazar, porque tú eres un Dios que perdona, así como ese hijo pródigo que llegó a su padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no merezco llamarme tu hijo. Pero aún el padre, dice en Lucas capítulo 15, el padre lo abrazó, le puso un vestido nuevo, le puso un anillo y le dijo: mi hijo estaba muerto, hagamos fiesta porque ha vuelto a la vida. Ese es el Dios que tenemos, un Dios de amor y misericordia. Pero Dios quiere ver en nosotros un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a abrazar la misericordia y la bondad de nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, Padre Santo, a caminar contigo en bendición. Permite que tú absuelvas todos los pecados de mis hermanos, del mundo entero y aún también de las autoridades. En el nombre de Jesucristo, bendecimos esta tierra y oramos por tu misericordia para que tú te lleves toda esta pandemia, se acabe, se apague, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, este ha sido el mensaje de hoy. Espero que haya sido de bendición y seguiremos compartiendo más mensajes para reflexionar en la palabra del Señor. Que Dios te bendiga en abundancia. Amén y amén.